Sean todas y todos bienvenidos a este ejercicio democrático. Yo soy Erika Estrada Ruiz y estaré moderando este foro de debate entre las personas candidatas que contienden por el cargo de Tribunal de Disciplina Judicial, organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México en el marco del proceso electoral local extraordinario del Poder Judicial 2024-2025. Todas las candidaturas fueron debidamente invitadas a este ejercicio. Participarán únicamente aquellas que aceptaron la invitación y están presentes. También quiero dar la bienvenida a Abdiel Cruz, quien nos apoya con la interpretación en lengua de señas mexicanas, para que toda la ciudadanía pueda seguir este debate de forma inclusiva. A continuación, presentaremos un video que explica el objetivo de estos foros, así como la dinámica y el formato aprobados por el Consejo General del ISM. El presente ejercicio tiene como propósito brindar a la ciudadanía información clara, directa y en igualdad de condiciones sobre quienes aspiran a integrar el Poder Judicial de la Ciudad de México. El foro se compone de 3 secciones. Primera sección: presentación, trayectoria y propuestas. Cada candidatura contará con 2 minutos para presentarse y exponer sus propuestas. Segunda sección, preguntas. En esta sección se formulan 3 preguntas iguales para todas las personas participantes, 2 generales y una específica según la materia del cargo. Cada candidatura tendrá 1 minuto y medio para responder. Tercera sección: mensaje final. Cada persona contará con 1 minuto para compartir un mensaje libre dirigido a la ciudadanía. El orden de participación fue definido por sorteo conforme al orden alfabético en la boleta electoral. Este orden se mantiene en todos los foros del proceso, asegurando equidad e imparcialidad. Este foro busca fomentar el diálogo respetuoso, el contraste de ideas y el voto informado. Sigue los foros a través de nuestros canales digitales. Este 1 de junio, tú decides quién juzga. Instituto Electoral de la Ciudad de México. Les recordamos que este foro se desarrolla en modalidad virtual, es grabado y será difundido a través de las plataformas oficiales del Instituto Electoral de la Ciudad de México durante el mes de mayo y hasta el día 28. Además, cabe mencionar que la fecha, el horario y el turno de participación de las candidaturas se determinaron de forma aleatoria en un sorteo público. La participación de las personas candidatas es de carácter voluntario y se ha organizado conforme a los principios de equidad, imparcialidad y respeto. Aprovechamos este momento para recordar amablemente a todas las personas candidatas que el foro está estructurado en tiempos asignados para cada intervención, como ya se explicó en el video anterior. Las participaciones serán consecutivas, sin interrupciones ni posibilidad de réplica. Estos tiempos serán anunciados por mi persona antes de cada sección y les pedimos apegarse a ellos con precisión. Habrá un cronómetro en pantalla y al momento de agotarse el tiempo es probable que suene un aviso para concluir y posteriormente se procederá al cierre del micrófono. Asimismo, se les solicita mantener la cámara encendida en todo momento y el micrófono apagado para que esperen a su intervención. Agradecemos su comprensión y cooperación. Iniciamos con la primera sección del foro. Como ya se explicó, cada persona candidata contará con 2 minutos para presentarse, compartir su trayectoria profesional y exponer sus principales propuestas relacionadas con el cargo al que aspira. De acuerdo con el sorteo realizado previamente, les haré el uso sucesivo de la voz a cada uno de ustedes en el orden de participaciones. Y vamos a iniciar con el candidato Rubén Geraldo Venegas. Adelante, su cronómetro inicia a continuación. Hola, soy Rubén Geraldo Venegas, número 24 en la boleta rosa. Y no sin antes agradecer al Instituto Electoral de la Ciudad de México el espacio que nos brinda. Permítame platicarte quién soy y por qué quiero ser tu magistrado de disciplina judicial. Soy licenciado en Derecho, cuento con una maestría y diversos diplomados y cursos de posgrado. Tengo más de 20 años en la materia electoral, de los cuales más de 15 los he desarrollado en el ámbito jurisdiccional, como secretario de Estudio y Cuenta y como secretario general. También ocupé el cargo de secretario ejecutivo del Instituto Electoral de la Ciudad de México por 6 años, cargo en el cual me correspondió resolver los procedimientos laborales disciplinarios de los integrantes del Servicio Profesional Electoral.
En ambas instituciones participé en la obtención de diversas certificaciones, tanto en sistemas de calidad como conforme a las normas oficiales mexicanas vinculadas con el ambiente laboral. Por ello, con base en mi conocimiento y experiencia, quiero impulsar la consolidación de un poder judicial accesible para todos, especialmente para la población más vulnerable, con respeto a los derechos humanos, libre de corrupción y cuyas resoluciones se dicten con transparencia e imparcialidad, en beneficio del pueblo. Por ello, quiero ser tu magistrado de disciplina judicial. Mis propuestas, entre otras, consisten en el perfeccionamiento del marco normativo, en el desarrollo de programas de capacitación y de evaluación, continuar impulsando una cultura de prevención y erradicación de cualquier tipo de acoso o violencia contra las mujeres al interior del Poder Judicial, el diseño de un sistema de gestión con indicadores confiables y, como hasta ahora, la tecnología debe ser un basamento en hacer realidad el derecho a la buena administración de justicia. Por último, propongo la creación de un observatorio judicial. Muchas gracias. Gracias, candidato. Continuamos ahora con usted, Juan Carlos Reyes Torres. Corre su tiempo, candidato. Muchas gracias a las autoridades del Instituto Electoral de la Ciudad por la oportunidad que nos dan a todos los contendientes de participar en este ejercicio. Soy un abogado capitalino católico con 40 años de experiencia en tareas de Estado. Llevo 9 años como magistrado federal y desde esta tarea he resuelto más de 3,000 expedientes de responsabilidades administrativas. Todos los tipos administrativos que existen en la legislación federal y por tanto en la legislación local he resuelto. Por tanto, me considero una persona con experiencia. Si pudiera yo sintetizar quién soy, diría que soy un seguidor de la honestidad valiente, de aquellos que pensamos que el servicio público siempre es una oportunidad de servir. Creo que ahora la tarea que nos convoca la ciudadanía es la de la creación de un órgano jurisdiccional novedoso que tiene que tener una vinculación muy estrecha con el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia, en particular en las siguientes áreas: con el Instituto de Estudios Judiciales, para construir un sistema integral de gestión judicial y dar avance al sistema que ya se cuenta de medios alternativos de solución de controversias y, sobre todo, un sistema de justicia digital en donde ya utilicemos la inteligencia artificial como lo están usando los tribunales de Colombia y como ya lo usa el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en donde tengo la suerte de participar. Muchas gracias. Gracias, candidato. Continuamos ahora con usted, Diego Armando Guerrero García. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, saludo a todas y a todos. Soy Diego Armando Guerrero García, el número 25 en la boleta rosa. Tengo mi licenciatura y una maestría en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, tengo una maestría por la Universidad Complutense de Madrid y soy doctor por la Universidad de Salamanca. Prácticamente de mis funciones me he dedicado al tema de la difusión de la cultura jurídica. Tengo un programa de radio y otro de televisión. Y uno de los ejes más principales es la comunicación que se debe de tener. Para ello, hay un compromiso de acabar con este abogañol, este vocabulario que muchas veces tenemos que haber rebuscado, y el derecho a entender el derecho. ¿Y qué quiere decir esto? Que la ciudadanía comprenda el derecho al cual estamos dirigidos y cómo lo puedan entender de la mejor solución. Uno de los grandes problemas es la corrupción. Creo que ha sido una de las principales razones por las que nos llevó esta reforma. Y hay dos vertientes en las que tenemos que trabajar. Una, que es la prevención, que en primer lugar se abordaría un tema de capacitación y de comunicación en el cual se trabaje con las y los juzgadores, pero también todo el rigor de la ley, aquellos que no están haciendo bien su trabajo. Cero impunidad. Y creo que esa es una de las labores más importantes que debemos de tener. Simplificar los procesos. De alguna manera, una de las grandes preocupaciones que se tienen es cómo se presenta una queja o una denuncia. Tenemos que acercar a la ciudadanía estos procesos. Y para ello hay un compromiso que no solamente trabajaremos en el escritorio, sino saldremos a las calles, las y los magistrados del Tribunal de Disciplina, para que conozcan cuáles son nuestras funciones, pero también para escucharlos. Lo hemos estado haciendo ahora en el territorio y lo seguiremos haciendo como magistrados para que los escuchemos y sepamos cuáles son sus necesidades. Y finalmente, una labor muy importante, la perspectiva de derechos humanos.
Me he dedicado de la academia y en el ámbito público, tanto profesional como académico, en materia de derechos humanos. Y esta visión tiene que existir siempre, esta sensibilidad, principalmente atendiendo a los grupos en situación de vulnerabilidad. Tenemos que tener esta sensibilidad como parte de este Tribunal de Disciplina Judicial. Muchas gracias. Gracias, candidato. Continuamos con usted, Eric Fernando Álvarez Martínez. Adelante. Buenas tardes a todas y a todos. Soy Eric Fernando Álvarez Martínez. Tengo 31 años y estoy aquí para construir una justicia que escuche y sirva a la gente. Agradezco al Instituto Electoral de la Ciudad de México por este espacio y saludo con respeto a mis colegas candidatos. Soy abogado por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Cuento con estudios de maestría en Derecho Constitucional y Amparo. He sido abogado postulante. Representé a una gran cadena de autoservicio. Trabajé como asesor legislativo y fui concejal en la alcaldía Iztapalapa. Desde 2018 formo futuros abogados como docente, porque estoy convencido de que compartir conocimiento cambia vidas. En estos 12 días de campaña he vuelto a las calles de la Ciudad de México. Mi campaña no es virtual, ni se aloja solo en las redes sociales. He abrazado historias, escuchado dolores y esperanzas de vecinos que quieren un poder judicial que los entienda. Sus voces me inspiran a luchar por una justicia cercana, sin barreras técnicas ni corrupción. El 1 de junio, por primera vez, elegiremos a quienes impartirán justicia, a quienes definen el patrimonio y las libertades de las personas. Te propongo un tribunal de disciplina judicial que sancione, pero que también prevenga, con un código de ética, capacitación constante y un trato digno para usuarios y trabajadores, implementando los valores de una justicia humanista. Con mi juventud y experiencia, puedo transformar esto a una realidad. A mis 31 años combino la energía para innovar con la trayectoria para hacerlo muy bien. El poder judicial en el que la ciudadanía pueda confiar, recuperar esa confianza y que sea un orgullo para la Ciudad de México. Este 1 de junio, vota Álvarez 23 en la boleta rosa. Gracias. Gracias, candidato. A continuación daremos paso a la segunda sección del foro, las 3 rondas de preguntas, 2 generales y una específica por materia. Estas preguntas fueron definidas y aprobadas por la Comisión de Debates. Se realizó un sorteo público previo para definirlas. Se encuentran en este sobre cerrado que les estoy mostrando ahora, que se encuentra firmado, el cual procederé a abrir. Ahora bien, cada persona candidata contará con 1 minuto y medio para responder. Daremos inicio a la primera ronda con la siguiente pregunta. ¿Qué haría usted para evitar la revictimización de las personas en los casos que deba resolver? Repito la pregunta, ¿qué haría usted para evitar la revictimización de las personas en los casos que deba resolver? Y de acuerdo al sorteo, tiene el uso de la voz en este momento el candidato Eric Fernando Álvarez Martínez. Muchas gracias, consejera. Le agradezco mucho la pregunta. ¿Y qué haría yo? Bueno, desde el Tribunal de Disciplina Judicial tenemos que cuidar la actuación de todas las personas que trabajan al interior del Poder Judicial. Tenemos que buscar que sean sensibles, que se comuniquen bien con las personas, que escuchen lo que les duele y que podamos ir a la sustancia, al fondo, que evitemos a toda costa este tipo de revictimizaciones. Pero lo que tenemos que hacer desde este tribunal es capacitar, capacitar, capacitar. Este tribunal no puede convertirse en un tribunal inquisitorio únicamente, es decir, solo sanción, sanción, sanción. Tenemos que ir con la gente y también con los trabajadores del Poder Judicial. Tenemos que enseñarles todo lo que ha faltado y todo lo que le ha dolido a las personas. Estas son las principales actividades que tiene que tener este tribunal. Capacitación constante y un código de ética que tenemos que implementar para que las personas que trabajan en el Poder Judicial se puedan ceñir a él, que ponga al centro los derechos de las personas, de los usuarios. Muchas gracias. Gracias, candidato. Y ahora continuamos con usted, Rubén Geraldo Venegas. Adelante, tiene usted el uso de la voz.
Muchas gracias, consejera. Pues bueno, este es uno de los problemas principales que deberán atenderse en el Tribunal de Disciplina Judicial, seguramente si es que el voto nos favorece, cuando hay algún tipo de situaciones que se relacionen con el acoso o violencia laboral contra las mujeres. Es muy importante guardar este principio de no revictimización y sobre todo acudir al principio de reserva que rige en el Poder Judicial. Eh, También sería muy importante el seguimiento de protocolos para efecto de no estar, que tengan que haya una serie de actividades o de conductas que deben guardar los servidores públicos para efecto de no establecer la revictimización. Es decir, que no se exhiba, que no se conozca el nombre de la víctima, porque eso tiene una gran afectación. Recientemente en los medios de comunicación se ha establecido que un asesino serial tuvo oportunidad de hablarle a la víctima antes y es un problema que se está viendo en el Poder Judicial precisamente. Sería mi respuesta. Gracias, candidato. Y ahora continuamos con usted, Diego Armando Guerrero García. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Precisamente una de las grandes preocupaciones que he platicado con las y los ciudadanos es a la hora de presentar una denuncia, que existe esta revictimización, el trato que recibe por las diversas autoridades, desde la primera cadena a la hora de presentarlo hasta posteriormente con las diversas autoridades. Y en eso se tiene que trabajar. Por eso me refería a la importancia de trabajar con los grupos en situación de vulnerabilidad, por un lado, y sobre todo la confianza que debe existir en las instituciones. Lo he visto esta perspectiva también la reparación del daño. Y es que esto es un elemento fundamental en materia de derechos humanos y en la reparación del daño hay un elemento muy importante que es la no repetición. Y en este ejercicio de la no repetición nos lleva precisamente a la educación. Yo soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y esta parte de la formación, porque además también fue funcionario encargado de formar a diversas actividades en esta labor, pues tendríamos que empezar a trabajar constantemente la capacitación interna también desde la perspectiva de educación y llevar todos los medios necesarios para que los juzgadores tengan esta sensibilización. La gran preocupación cuando alguien presenta una denuncia es el trato que vamos a recibir y en esto tenemos que trabajar permanentemente. Las y los juzgadores tienen que tener esta sensibilización que se requiere, esta experiencia en materia de derechos humanos, en género, en un código de ética. La parte de la ética es sustancial y fundamental para que trabajemos en ella. Estoy convencido que en este Tribunal de Disciplina lo vamos a hacer, lo vamos a lograr y vamos a lograr esta sensibilización con esta perspectiva de derechos humanos para atender a todas las víctimas y que no sufran esta revictimización. Gracias, candidato. Y cerramos esta primera ronda con usted, Juan Carlos Reyes Torres. Adelante. Muchas gracias. Yo podría sintetizar mi intervención diciendo que el nuevo tribunal no debe de ser ni caer, ni ser una guillotina, ni la Santa Inquisición. Mencioné que hay un Instituto de Estudios Judiciales en el Poder Judicial de la Ciudad de México y ya existe un código de ética. Aquí lo que tenemos que hacer es que ese código de ética se conozca por todo el personal, por los más de 10,000 trabajadores, a quien saludo con afecto, del Poder Judicial de la Ciudad de México. Ahora, tenemos que trabajar también con los medios masivos y con las redes para que la ciudadanía confíe en nuestro Poder Judicial, confíe en denunciar cualquier delito que se cometa y sobre todo que vean que los resultados que obtienen se apegan a los derechos humanos y realmente les logran justicia, porque el 80% de todos los juicios que se llevan en el país son del fuero común. Solamente un 20% es del fuero federal. Entonces es muy importante la tarea del Poder Judicial de la Ciudad de México y por eso hay que seguir impulsando las acciones modernizadoras y basándonos en la tecnología, y voy a seguir insistiendo cómo ya hay ejemplos internacionales en donde la tecnología se convierte en una auxiliar de la justicia. Muchas gracias. Gracias a usted, candidato. Y para la segunda ronda, la pregunta es la siguiente. ¿Considera conveniente que las personas juzgadoras usen redes sociales para explicar asuntos de su trabajo o sus sentencias? Repito la pregunta, candidatos. ¿Considera conveniente que las personas juzgadoras usen redes sociales para explicar asuntos de su trabajo o sus sentencias?
Y ahora iniciamos el uso de la voz con el candidato Eric Fernando Álvarez Martínez. Adelante, candidato. Muchas gracias, consejera. E inicio por comentarle categóricamente que sí. Por supuesto que hay que proteger la información personal de cada asunto de que se trate. Pero miren, una de las circunstancias por las cuales la ciudadanía se siente alejada del Poder Judicial es precisamente porque las personas juzgadoras no tienen una comunicación o una interlocución con las personas usuarias del Poder Judicial. El día de hoy hay mucha mala percepción por parte de la ciudadanía y eso solo nos vamos a dar cuenta las personas que sí estamos haciendo campaña en el territorio. Todo eso lo podemos subsanar con una correcta comunicación, porque también hay que decirlo, al interior del Poder Judicial hay personas muy valiosas a las que tenemos que rescatar. Y con una correcta comunicación, dando rendición de cuentas pulcra, abierta a la gente, por supuesto que va a cambiar el dinamismo del Poder Judicial. Pero yo me iría más allá. Habremos magistrados de territorio, tendremos el cargo, iremos a la búsqueda de la ciudadanía, porque no nos vamos a quedar únicamente con la búsqueda de su voto. Vamos a darles certeza de lo que votaron y vamos a decirles qué es lo que está sucediendo desde el Poder Judicial. Esto lo vamos a hacer desde el Tribunal de Disciplina Judicial. Vota 23. Gracias. Gracias, candidato. Y ahora continuamos con usted, Diego Armando Guerrero García. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues efectivamente yo también soy un convencido que el tema de las redes sociales es fundamental, el tema de la comunicación. Principalmente mi labor, como lo mencionaba en mi presentación, me he dedicado a eso. Desde un programa de radio, un programa de televisión y precisamente a través de las redes sociales con mis alumnas y alumnos. Yo lo que siempre les digo es, si no logramos comunicar lo que hacemos los abogados, no estamos llegando a la sociedad y eso es muy importante. Por ello el vocabulario y la forma en la que nosotros logremos desarrollarlo va a ser fundamental, ocupando un vocabulario accesible para las y los ciudadanos. Y en esa labor me parece que es sustancial porque es acercar al derecho. El tema de la cultura de la legalidad es precisamente difundir y que la gente conozca sus derechos, porque nadie va a exigir sus derechos si no los conoce. Y me parece que las redes sociales, utilizar estos medios de manera ética y adecuada es necesario y fundamental, porque hay que ser muy cuidadosos cuando utilizamos estos medios, cuidando en todo momento la forma en la que llevamos a cabo y sobre todo cuidando a las instituciones y a las personas que están presentando su denuncia. Pero también esto nos va a permitir que conozcan a la institución y que nos conozcan a nosotros, que conozcan a la institución y sepan dónde se encuentra, cómo se presenta una queja, cómo se presenta una denuncia. Todo este procedimiento es muy importante, pero también que nos conozcan a nosotros, que sepan quiénes somos y cómo podemos de alguna manera ayudarlos. Y me parece que las redes sociales, como los diversos medios de comunicación, son fundamentales para que lo logremos, pero sobre todo en un derecho que la gente entienda y a través de un vocabulario accesible. Y eso lo vamos a hacer desde el Tribunal de Disciplina. Muchas gracias. Gracias a usted, candidato. Y ahora sigue el uso de la voz. A usted, Juan Carlos Reyes Torres. Pues definitivamente, al igual que mis compañeros, estoy de acuerdo en el uso de las redes sociales. Me gusta mucho la idea que tiene Fernando de que el juzgador también esté en territorio. Como saben ustedes, esta reforma judicial rompe, digamos, la tradición de la división de poderes de Montesquieu. Y nuestros compañeros legisladores sí tienen oficina de gestión. Entonces habrá que pensar, el legislador habrá que pensar si también los juzgadores deberán de rendir informes a la ciudadanía y estar en territorio, en tareas de gestión. Me gusta mucho la idea. Ahora, sí tenemos que tener en cuenta que existe legislación sobre transparencia, aunque ya ha desaparecido el Instituto Nacional y ahora la Secretaría de Buen Gobierno es la responsable de esta tarea. Habría que tener, digamos, muy claro que debiese difundirse solamente algunos contenidos de las sentencias y, como dijeron aquí mis compañeros, cuidando el nombre de quién está en la acción y quién está en la contestación de demanda, simplemente dando a conocer las instituciones jurídicas y los resolutivos. Pero sí es importante la utilización de redes sociales con responsabilidad, con ética, y también los juzgadores pues, tenemos la necesidad de aprender a utilizar estos instrumentos de comunicación masiva que son muy útiles y que han penetrado en la sociedad. Y también tomo la idea de Diego que tenemos que ser más sencillos en nuestro lenguaje, tenemos que aprender a comunicarnos con la ciudadanía. Gracias, candidato. Y vamos a cerrar esta ronda con usted. Por favor, Rubén Geraldo Venegas. Adelante.
Por favor, candidato, tiene su micrófono apagado, ¿se lo puede encender? Gracias, consejera. Pues no me resta más que coincidir con los compañeros en cuanto a la utilización de redes sociales. Creo que es importante acercar el derecho al pueblo, acercarlo de una manera más tangible, de una manera que se pueda comprender, sobre todo. Como bien ha dicho Juan Carlos Reyes Torres, las sentencias deberán socializarse, deberán explicarse cuáles fueron los criterios, sobre todo para que la ciudadanía pueda seguir esos criterios que deben de guardar una cierta congruencia entre ellos. Yo creo que esa parte sería muy importante. Pero otra parte, pues sí quiero también, digamos, también señalar, distanciarme un poco de la cuestión de las redes sociales en el sentido de que serán sentencias ya aprobadas, pero no así, digamos, las decisiones que se vayan tomando, en eso no estaría de acuerdo, de que se fueran socializando, porque debemos de tener en cuenta que la actividad jurisdiccional pues es una actividad contramayoritaria en algún sentido, y por eso tenemos que tomar precisamente las decisiones, los jueces, el personal jurisdiccional, y no podemos estar sometiéndolo a alguna situación de democracia o de que se opine todo el mundo. Yo creo que esa es una actividad, la actividad jurisdiccional es una de las actividades más solitarias. Pues por mí sería cuanto. Gracias, candidato. Y ahora vamos a la tercera ronda, en donde tendrán una pregunta específica a la materia por el cargo por el cual están contendiendo. Y voy a dar lectura a esta pregunta. ¿Qué beneficios concretos aporta la existencia del Tribunal de Disciplina Judicial al fortalecimiento del sistema de justicia en la Ciudad de México? La repito para todos ustedes. ¿Qué beneficios concretos aporta la existencia del Tribunal de Disciplina Judicial al fortalecimiento del sistema de justicia en la Ciudad de México? Y para esta ronda tiene el uso de la voz Eric Fernando Álvarez Martínez. Muchas gracias, consejera. Pues mire, el primero de los beneficios es poder ser un puente, una articulación entre la sociedad y el Poder Judicial. El día de hoy tenemos un Consejo de la Judicatura que no funciona, y hay que decirlo de manera categórica. No puede ser o no será que la persona que es presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pues tenga injerencia en el Tribunal de Disciplina Judicial. Afortunadamente, y gracias a la reforma judicial, hoy este tribunal tiene independencia, y esta independencia nos va a dar la oportunidad de tomar las decisiones correctas, de poder sancionar a las personas que trabajen en el Poder Judicial y que merezcan la sanción dependiendo el grado de lo que hayan cometido, de lo que hayan hecho. Ese es en un primer momento. Y en otro segundo momento nos va a funcionar para acercar a la gente, que tengamos una oficina de puertas abiertas, que la gente pueda hablar con nosotros, que nos conozca, que sepa que en la oficina de Eric Fernando Álvarez Martínez, magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial de la Ciudad de México, y por qué no decirlo, magistrado presidente, va a haber alguien que los atienda. Vota Álvarez 23. Gracias, candidato. Ahora vamos a dar el uso de la voz a usted, Diego Armando Guerrero García. Muchas gracias. Me parece que uno de los elementos más importantes de este tribunal es precisamente erradicar una de las grandes preocupaciones que existía, y es la impunidad. Y este tribunal, con la independencia que tiene, este tribunal con la forma en la que vamos a ser electos, que es a través de la ciudadanía, le va a permitir fortalecer al Poder Judicial. Pero eso también va a ser perfectible, y me parece que esto nos va a permitir tanto trabajar internamente con el desarrollo que se realiza en el Poder Judicial, como a las personas a quienes vamos dirigidas, a las y a los ciudadanos. Por ello, este tribunal, en la forma en la que está creado, que es a través de 5 personas que vamos a ser parte del mismo, que además es paritario, hay que mencionarlo, 3 mujeres y 2 hombres. Esto permite también la cultura de la legalidad y los trabajos que se han hecho para construirlo. Entonces, desde la formación que se está llevando a cabo, desde la independencia que tiene, me parece que va a ser una de las herramientas más importantes para el buen desarrollo del Poder Judicial. Finalmente, nosotros vamos a ser los que vamos a estar vigilando el trabajo que realizan las juezas y jueces y magistradas y magistrados. Va a haber alguien que los va a estar revisando en cómo realizan su labor, y no de manera fortalecida quererlos atacar, sino que hagan bien su trabajo. Yo soy profesor en la UNAM y siempre digo a los alumnos que se portan bien, que hacen su trabajo o su tarea, esos tienen 10, con esos no tenemos problema. Pero aquel que falta, que no cumple, que quiere copiar en el examen, contra ellos sí tenemos que sancionarlos. Y lo mismo va a pasar con aquellos juzgadoras y juzgadores que no están haciendo bien su trabajo, y por eso la importancia de la independencia de este Tribunal de Disciplina Judicial.
Gracias, candidato, por sus respuestas. Y ahora vamos a dar el uso de la voz al candidato Rubén Geraldo Venegas. Adelante, por favor, y su micrófono, si es tan amable. Muchas gracias, consejera. Pues bueno, como se ha señalado, ahí cuando con el apoyo del voto popular tomemos protesta como magistrados de disciplina judicial, se extinguirá el Consejo de la Judicatura. En este caso, los beneficios deberán ser concretos por parte del Tribunal de Disciplina, realizando un acercamiento con la ciudadanía para escuchar sus quejas, saber cuál es su percepción del Poder Judicial y sobre todo su percepción de la justicia. Yo creo que aquí debe ser importante lo que ya se ha señalado de que no va a ser un tribunal inquisitivo, no será una cacería de brujas, porque debemos reconocer que hay buenos jueces, que debe haber buenos jueces que han dedicado su vida y que detrás de ellos hay una familia. Y por otra parte también sabemos y debemos reconocer que hay litigantes aviesos que van a estar presionando a algún juez a través de denuncias que muchas veces van a ser futiles. En ese caso debemos estar muy, muy atentos a ese tipo de cosas y que esos sean los beneficios precisamente que se reporten por parte de este Tribunal de Disciplina. Eso de mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias a usted, candidato, y vamos a cerrar esta ronda con el candidato Juan Carlos Reyes Torres. Por favor. Confío mucho en el Tribunal de Disciplina Judicial. Será un instrumento de la ciudadanía para denunciar los abusos, las desviaciones, las omisiones del personal jurisdiccional y también de jueces, juezas, magistradas y magistrados. Es una importante reforma constitucional, pero hay que sumarnos a los legisladores para construir las nuevas instituciones jurídicas que la legislación debe de incorporar. Tendrá un problema. El presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad de México es muy bajo. El Poder Judicial Federal recibe alrededor de 75,000 millones de pesos al año y el Poder de la Ciudad de México recibe alrededor de 6,000 millones de pesos al año para un personal de 10,000 elementos y el Poder Judicial Federal de 40,000 elementos. Entonces hay un rezago presupuestal. Es importante que los diputados locales asignen mayores recursos a todo el sistema judicial de la Ciudad de México. Ahora, una vez con los recursos, se tiene que construir un sistema de planeación estratégica en donde los indicadores midan la eficiencia terminal de las sentencias, cuántas de estas sentencias son impugnadas y cuántas le dan la razón al juzgador y ratifican su criterio jurisdiccional. Es muy importante el sistema de medición que se construye. Muchas gracias. Gracias, candidato. Para concluir este foro, escucharemos a cada persona candidata con su mensaje final. Cada participante contará con 1 minuto para su intervención. Y vamos a dar inicio a este ejercicio con la participación del candidato Eric Fernando Álvarez Martínez. Adelante. Queridas y queridos vecinos de la Ciudad de México, soy Eric Fernando Álvarez Martínez y en cada paso de esta campaña, en cada abrazo en las calles de toda la ciudad, he sentido su fuerza y su esperanza. Ustedes me han enseñado que la justicia no se trata solo de leyes, sino de corazones que buscan dignidad y respeto. Por eso te propongo un tribunal de disciplina judicial que sea tuyo, transparente, humano, sin corrupción, que escuche y que proteja a cada persona. Como pudiste observar, de todos los candidatos, soy el único que puede aportar juventud y experiencia. En tus manos está definir si juntos transformamos al Poder Judicial o se mantienen los vicios del pasado. Yo estoy listo para construir este Poder Judicial del que todos nos sintamos orgullosos. Te invito a que este 1 de junio salgamos juntos a construir una nueva historia. En la boleta rosa, con tu confianza, vota Álvarez 23. De corazón, muchas gracias. Gracias a usted, candidato. Y ahora vamos a continuar con el mensaje final del candidato Juan Carlos Reyes Torres. Me gusta el mensaje de Eric Fernando, que dice que tiene juventud y experiencia. Yo solo diría que tengo experiencia, la juventud ya no. Pues sí, les invito a que voten por el número 28, que es el número que estoy representando. Y sí, les prometo construir una institución sólida. Es una gran oportunidad que tiene la ciudadanía de tener una institución de vanguardia en tecnología, en capacitación, en indicadores, en evaluación y apegado a principios internacionales de ética
y apegados a nuestra Constitución General de la República y a la Constitución de la Ciudad de México. Los derechos humanos necesitan sistematizarse. Para cumplirse sí se necesita gente con experiencia y pongo mis 40 años de servicio público a, digamos, servicio de la ciudadanía de esta gran capital que tuve la suerte de haber nacido en ella. Pues muchas gracias y le agradezco a mis compañeros la oportunidad de estar juntos. Gracias, candidato, por su mensaje y continuamos con usted, Diego Armando Guerrero García. Muchas gracias. Como usted lo dijo, soy Diego Armando Guerrero García en la boleta rosa, el número 25, y los invito a que participemos en este proceso democrático. Justicia cercana a la gente es una de las propuestas que presentamos, transparencia, erradicar la corrupción, simplificar los procesos y un tribunal con lenguaje ciudadano son algunas de las propuestas que ponemos frente a ustedes. Soy un ciudadano comprometido, soy profesor en la Facultad de Derecho, me mantengo constantemente preparándome, pero también en este tema de profesionalización. Todos los elementos nos van a permitir construir un tribunal cercano a la gente, un tribunal de disciplina que esperaba este sistema democrático. Estos procesos nos van a llevar a ello. Y para eso los invito a que voten este 1 de junio en la boleta rosa de la Ciudad de México, que es muy importante, por el número 25. En el 25 estamos y ahí vamos a estar ayudándolos y trabajando de la mano con las y los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, candidato, por su mensaje final y cerramos esta ronda con usted, candidato Rubén Geraldo Venegas. Su micrófono, por favor. Como mensaje final, quisiera compartirte contigo una reflexión. En este foro de ideas, no de debate, hablamos de un nuevo tribunal de disciplina, nuevas reglas, pero seguramente la pregunta sigue ahí. ¿Realmente la justicia está en buenas manos? Déjame decirte que no basta con cambiar nombres o estructuras, porque la justicia no depende solo de instituciones, sino de las personas que las integran. Necesitamos jueces y magistrados con ética, experiencia y sobre todo con el compromiso de hacer lo correcto. Por eso me presento como candidato. Mi trayectoria profesional se compone de años de servicio íntegro y un compromiso absoluto con la justicia. Cualquier cosa menos y regresamos a lo de siempre. Hoy la Ciudad de México en materia de justicia tiene la oportunidad histórica de escoger a quienes sabemos hacer la diferencia. Soy Rubén Geraldo y este 1 de junio, dame tu confianza. En la boleta rosa, vota por el número 24. Así de claro. Muchas gracias. Gracias, candidato. Agradecemos a todas las personas que han participado en este ejercicio democrático y sobre todo a quienes nos siguen a través de las plataformas del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Gracias por haber compartido sus propuestas con la ciudadanía de cara a las próximas elecciones del 1 de junio. Recuerden, el voto es libre y secreto. Además, les invitamos a seguir consultando los canales oficiales del ISM para conocer más información sobre este proceso electoral, como es el portal Conóceles, donde podrán encontrar más detalles sobre los perfiles de todas las candidaturas. Muchas gracias.